vamos a analizar ahora la evolución de las labiovelares, respecto a lo cual vamos a ver tres casos, que es la evolución de las labiovelares en guturales, en dentales y en labiales. Vamos a ver uno por uno estos casos. Las labiovelares evolucionan en guturales en el contexto de estar en contacto con un timbre U o yod. Ahí les pongo un ejemplo con U, que responde por un lado a un sonido de la labiovelar sonora, fíjense ahí la G, digamos, y después observen cómo se escriben las labiovelares, que es siempre con ese superíndice para dar cuenta justamente de ese abocinamiento de los labios que se produce en la pronunciación de las labiovelares. Y el caso siguiente es el de, también bueno, en contacto con un sonido U y una labiovelar sorda que pasa a la correspondiente velar o gutural también sorda, ¿sí? Entonces ese es el fenómeno en este contexto de timbre U o yod, pasa entonces a una gutural. Para el caso de las dentales, la evolución de las labiovelares a dentales, esto se va a dar en contacto con vocal E y vocal I. Observan el ejemplo que es el enclítico T del griego, que también lo encontramos ahí en su forma latina que, que es bueno, el coordinante enclítico, ¿sí? Que proviene de una raíz indoeuropea que es efectivamente con una labiovelar, que, entonces en este contexto, en contacto con vocal E o vocal I, se va a transformar entonces la labiovelar en dental, y ahí lo tenemos como ejemplo, y observamos que esta no es la misma evolución que el latín, de paso, ¿no? Donde permanece el sonido labiovelar. Y por último, las labiovelares que evolucionan en labiales, esto se da en los restantes casos, ¿sí? Cuando no se produce ninguno de los otros dos, bueno, los restantes casos se da entonces una evolución de las labiovelares en labiales. Les pongo el ejemplo de el griego bolos, que proviene de una forma que, fíjense ahí, la raíz aparece en inicio wol, y eso entonces va a dar en griego entonces una labial, ¿sí? Porque son los contextos no considerados en los casos anteriores, evoluciona entonces en labial. Vamos a hablar ahora de las líquidas y de las nasales. Voy a hacer simplemente un resumen. Si les interesa ver los fenómenos de manera completa, les recomiendo el capítulo 4 del libro de la fonética de Lejeune, en donde van a encontrar muchos más ejemplos y mucha más precisión respecto de lo que acaba de ser simplemente un panorama. A ver, empezamos con las líquidas. Las líquidas, la L y la R, o sea, en griego la lambda y la rho, que provienen de justamente los mismos sonidos en el indoeuropeo, o sea, la lateral y la vibrante, y que en principio se van a mantener, ¿sí? Como lambda y rho, por supuesto en griego, se van a mantener. Entonces les pongo el ejemplo de la raíz la leucos, ven que pasa y queda la líquida, o el verbo fero, que viene de una raíz ver, les pongo ahí ver y aparece fero, ahí aparece entonces la vibrante, la rho, para observar también que esto se da en distintos contextos, ¿sí? A inicial de palabra, en el medio de palabra, también a final de palabra vamos a encontrar lo mismo, o sea que en principio se mantienen. Pero hay que prestar atención al hecho de que las líquidas, y esto va a pasar sobre todo con el sonido de la R, son móviles en las sílabas y se pueden dar algunas modificaciones, sobre todo en la posición. Observemos estos casos en donde tenemos dobletes que dan cuenta justamente de esta movilidad de la líquida. Un ejemplo es cricos o quircos. Ven ahí lo que pasa con la ro, que se mueve de lugar en una manifestación y en otra. O difros y drifos, ¿sí? Observan entonces esta particularidad de las líquidas, sobre todo de la ro, de ser móviles en la sílaba. Bien, y por último, para esta sección, les muestro qué pasa con las líquidas geminadas, que responden en principio a tres explicaciones. Una es simplemente el pensarlas como de un origen meramente expresivo, ¿sí? El ejemplo ahí que les pongo es un nombre propio, en donde aparece la doble lambda como simplemente una forma de expresión más enfática.
El segundo caso es asimilación, aparecen entonces líquidas geminadas como efecto de una asimilación, entonces ahí tienen por ejemplo syn prato, que es el preverbio syn, con contacto con la ro ahí del verbo rapto, y esto da entonces como resultado de la asimilación la doble ro. Y hay casos en los que no se encuentra explicación para la geminación, que aparecen geminaciones, o sea, el doble lam de doble ro, y no se explican, los estudiosos no explican el motivo. Vamos ahora a las nasales, ¿sí? La M y la N, la M y la N. Antevocal se van a conservar, de esto tenemos muchos ejemplos, así que no hace falta poner ninguno. Pasamos al caso de nasal más oclusiva o sibilante, que va a producir asimilaciones. Entonces yo les pongo acá, por ejemplo, el sustantivo bronté, donde ahí tienen una nu, ante esa tau, hasta esa dental, y observamos que la forma originaria es con mu. Lo que sucedió ahí es que la nasal, en contacto con la dental, justamente se asimila un sonido dental que es correspondiente al de la nu, y por eso se va a dar como resultado de bronta, bronte, ¿sí? Vamos a otro ejemplo, synfero. Ahí tenemos que la nasal de syn, en contacto con la labial de la raíz del verbo fero, se va a también a labializar, y por eso yo tengo como resultado synfero. Y volvemos también al mismo caso que hemos visto antes con las líquidas respecto de las geminadas, que también pueden tener un origen expresivo. El caso, por ejemplo, es el de amá. También se pueden dar por asimilación, ahí tienen el sustantivo sumajos, aliado, que ahí tenemos en origen esta preposición que también había aparecido antes, el syn, que también entonces en contacto con la mu de maj, de esa raíz maj, va a dar como resultado entonces una asimilación, y por eso tenemos esa doble mu. Y lo mismo que habíamos visto para las líquidas, también hay fenómenos de geminadas que son inexplicables. Estas aparecen sobre todo en algunas inscripciones, y la bibliografía va a hablar de que, bueno, parece que se da una tendencia a la geminación, pero bueno, como decíamos antes, no, en principio no, hay varios casos de geminaciones que no se explican. Aclaro, después vamos también a profundizar en los dialectos, pero bueno, en lesbio suelen aparecer muchas geminaciones. Después vamos a ver características de los dialectos en otras clases. Y vamos a ver ahora el fenómeno de la prótesis ante líquidas y nasales, que es lo siguiente. Hay algunas palabras comenzadas con un sonido de R, de L, de M o de N, que lo que hacen es anteponer una vocal breve E o A u O ante justamente de estas líquidas y de estas nasales, ¿sí? Entonces retomo. Cuando tenemos palabras que comienzan con estas líquidas y nasales, la R, la L, la M y la N, se va a producir una prótesis, es decir, se va a colocar una vocal, que puede ser una E o una A o una O, antes de esa líquida o de esa nasal, ¿sí? Esto es un fenómeno que no se da solamente en griego, lo vamos a encontrar también en armenio, lo vamos a encontrar también en albano, y vamos a después ver algunos ejemplos. A ver, fíjense el primer ejemplo, que es erebos, de la raíz reg. Ahí tienen la raíz reg, en donde decimos, ¿qué pasó ahí? Bueno, tenemos una palabra en principio, ¿no? Su raíz comenzada con una líquida, que en griego lo que se produce es una prótesis, o sea, antes de esa líquida se introduce entonces un sonido E. Ahí tienen la forma erebos. Y vemos que, por ejemplo, en gótico esto no es así. En gótico aparece riquis como forma que mantiene entonces la vibrante el inicio de palabra. Y decíamos que en armenio sí se da lo mismo que veíamos en griego, por ejemplo, erek, como para entonces también ir comparando con otras familias del indoeuropeo. El siguiente caso es erusros, ¿no? La idea para dar el color, ese color rojo, ¿no? Fíjense, bueno, les pongo también la forma micénica, se registra el micénico erutoro, y observan que esto proviene de una raíz que en principio entonces tenía ese sonido, ahí se los marco, ese sonido R de la vibrante,
Y en griego se introduce entonces previamente esta prótesis, ¿no? Por eso se denomina así prótesis, porque se introduce entonces antes de la vibrante un sonido erusros. Y observamos que esto no se da en latín. Tenemos ahí Ruber en latín, que esto entonces es un ejemplo de una diferencia entre estas lenguas. Otro ejemplo, aleifo, que también lo tenemos en micénico, arepa. Tenemos ahí la raíz leip, en donde tenemos una L, un sonido de la líquida, y en griego se pone por delante de la líquida un sonido A, una alfa, pero vamos a encontrar también algunos casos en los que esto no se da. Esto también es para tenerlo presente, o sea, de la misma raíz, esa raíz leip, observamos también liparos, la forma nominal liparos, en donde entonces acá no se produjo la prótesis, ¿sí? Entonces, en todo caso, hay una apreciación que hacen los lingüistas respecto de que con la vibrante, con la ro, siempre se va a dar, es constante ese fenómeno de la prótesis. Y con las demás, líquidas y nasales, no. Sí, se da en algunos casos, en otros no se da, ¿sí? Por eso les traía este ejemplo. Y bueno, por último, oneidos, que observamos ahí una prótesis con O, en donde proviene esto de una raíz neid, y por eso ahí tenemos O con prótesis, neidos. Vamos a ver ahora los fenómenos asociados con las líquidas y nasales de disimilación. En primer lugar, para el caso de las líquidas, tengamos presente que en general se van a conservar las líquidas. Les pongo ahí un ejemplo, bárbaros, por ejemplo, ¿no? Aparecen ahí las líquidas y no les pasa nada, y hay líquidas cercanas, en el sentido de que hay una líquida en una sílaba, otra en otra, y sin embargo no pasa nada, o sea, se mantienen. Pero hay casos en los que se van a disimilar, ¿sí? Ante cercanía con un sonido que es afín, que es parecido, se va a producir el fenómeno de la disimilación, que en un caso va a implicar directamente la desaparición de la líquida, y acá les pongo el ejemplo del focio hidelático, fatria y fratria, ¿sí? En donde entonces en focio lo que se da es justamente la desaparición de la líquida, de la primera sílaba, en función entonces de que no se produzca como esta cercanía, esta vecindad de dos sonidos líquidos. Y en otros casos no desaparece la líquida, pero se da un cambio en su articulación, que en general lo que se va a producir es que la líquida va a cambiar hacia otra líquida u otra nasal. También puede cambiar su articulación hacia una iod. Entonces ahí les doy un ejemplo de pelor, que es una palabra que aparece en Homero, que es una forma eólica. Pelor, que proviene de una raíz peror, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Por la entonces contigüidad de estas dos ro, ahí peror, tenemos esta forma con lambda, ¿sí? Es un caso de disimilación, para que no se produzca esta cercanía de dos ro seguidas, ¿no? En una sílaba y en otra. Y para el caso de las nasales, también se va a dar un fenómeno similar, o sea, de disimilación también hacia otra líquida u otra nasal. El ejemplo que les pongo acá es, por ejemplo, larnax, que proviene de una forma que es narnax. Entonces, para que no haya una nasal seguida de otra nasal en inicio de sílaba, la primera disimiló en una líquida. Y tenemos otra forma que es poip nuo, que proviene de pomp nuo. Ahí observan también que entonces lo que se disimiló es la nasal en una iod, ¿sí? Que es esa iod que aparece ahí, ustedes la tienen en color, en poip nuo, para entonces, como decíamos, que no aparezcan estas dos nasales seguidas, contiguas. Bien, y vamos a ver ahora el fenómeno de la epéntesis, que es la introducción de un sonido. Esto se va a dar para el caso de estos grupos. La M con la R, la M con la L y la N con la R. ¿Qué significa entonces esta epéntesis? Que bueno, en estos grupos, cuando se chocan estos sonidos de estas nasales seguidas de estas líquidas, se va a introducir en el medio de ese grupo un sonido labial o dental sonoro, que es justamente una B o una D. Y fíjense ahí qué nos da como resultado: la mu, la beta y la ro, o la mu, la beta y la lambda, o la nu, la delta y la ro. ¿Sí? En el caso de
el primer elemento del grupo es la mu, que es una nasal labial, lo que va a aparecer es una beta, y en el caso de los grupos iniciados con nasal, que es una dental, lo que va a introducirse es una delta, que es dental, ¿sí? Y aclaro ahí que yo puse una barra y después puse beta rho, beta lambda y delta rho, porque en la inicial de palabra, cuando esto está en inicial de palabra, va a caer la nasal inicial y nos vamos a quedar solamente con BR, BL y DR, ¿sí? Vamos a los ejemplos. Gambros, que surge de esta raíz gambros, entonces ahí aparece la beta, ¿sí? La forma del verbo blosco, que fíjense que parte de una raíz que conocemos, ¿no? Que es mlo, y ahí lo que sucede es el ejemplo que les daba antes respecto de que en inicio entonces de palabra lo que se va a producir es que no va a aparecer la nasal y va a quedar directamente beta lambda, ¿sí? Y fíjense que después en una forma en la que aparece previo a la raíz esa introducción de una reduplicación como en membloca del perfecto, ahí observamos la restitución de esa mu que no aparecía en inicio de palabra como en blosco, ¿sí? Pero en membloca vuelve a aparecer el grupo mu con la epéntesis de la beta y la lambda. Y otro ejemplo que también seguramente conozcan por la tercera declinación, que es andros, el genitivo de aner, que parte de una forma anros con la epéntesis de esta delta, que ahí entonces, bueno, la explicamos como producto de estos fenómenos que atañen a estas nasales en contacto con líquidas.